Jesús, digno de recibir toda adoración. Rey de reyes, te exaltamos, poderoso en majestad. Eres el camino y la verdad. Ahí vamos con nuestras palmas alabando al Señor, diciéndole que Él es el Rey de Reyes, Él es el camino, la verdad y la vida, hermano. Rey de reyes, te adoramos, tu grandeza proclamamos. Rey de reyes, soberano, tu victoria celebramos. Eres Jesús, el que dio vida a nuestro corazón. Eres Jesús, digno de recibir toda adoración. Rey de reyes, te exaltamos, poderoso en majestad. Eres el camino y la verdad. Rey de reyes, te exaltamos, poderoso en majestad. Eres el camino y la verdad. Aleluya. ¿Cuántos pueden dar un grito de júbilo? ¿Quién vive? ¿Quién vive? Así es, hermano, Cristo vive. Rey de reyes, te adoramos, tu grandeza proclamamos. Rey de reyes, soberano, tu victoria celebramos. Eres Jesús, el que dio vida a nuestro corazón. Eres Jesús, digno de recibir toda adoración. Rey de reyes, te exaltamos, poderoso en majestad. Eres el camino y la verdad. Rey de reyes, te exaltamos, poderoso en majestad. Eres el camino y la verdad. Rey de reyes, te exaltamos, poderoso en majestad. Eres el camino y la verdad. Levantamos un clamor por sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Que el cielo se parta en dos, inúndanos, que en el desierto broten ríos. Vida sopla hoy, hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo. Hosana, Jesucristo es Rey. Hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo. Hosana, Jesucristo es Rey. Aleluya. Levantamos un clamor por sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Hermanos, con tu valor, lo que deseamos es revolución. Pídaselo al Señor. Que el cielo se parta en dos, inúndanos, que en el desierto broten ríos.
Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Aleluya. Levantamos un clamor por sanidad y redención. Dígaselo al Señor. Mostramos lo que tú Dígaselo al ves, Señor, muéstranos los secretos de tu tus secretos, corazón. Señor. Un pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Levanta tus manos. El cielo Dígaselo al Señor. Inúndanos. Inúndanos, Señor. que en el Que en el desierto desierto broten ríos, Padre. Aleluya. Lo declaramos. Vida sopla. Vida sopla, Señor. Hosana al Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey.
sabemos que estás para darnos libertad. Entrónate, Señor, en nuestros corazones. Entrónate en nuestra adoración. Asombroso eres, Señor, con tu presencia llénanos. Ahí clama el Espíritu Santo. Espíritu de Dios. Avívanos, que anhelamos El Señor está trabajando en nuestras vidas, de acuerdo al plan eterno que tiene para nosotros. Y esta es la razón por la que fuimos creados, la razón por la que fuimos puestos en este lugar, en este momento. Pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. El Señor como alfarero nos moldea, nos quita las impurezas y todas aquellas cosas que no nos permiten ser de ejemplo y de valor ante sus ojos. Pero qué difícil es pasar por las manos del alfarero, porque en el momento en el que creemos haber tomado la forma correcta y perfecta, viene nuevamente su mano y nos comienza a incomodar. Y así comenzamos a hacer valer nuestros derechos y alzamos la voz. Gracias, alfarero. Soy hermoso así como estoy. No necesito más de tu trabajo en mí. Por favor, ve allá. Ahí hay mucho más trabajo que hacer. Conmigo ya no. ¿Será posible ser tan necios? Él es el alfarero. Y por cierto, es mayor que nosotros, el barro. ¿Acaso la cosa creada puede decir acerca del que la creó, Él no me hizo? ¿Alguna vez ha dicho una vasija, el alfarero que me hizo no sabe lo que hace? Bendito sea el Espíritu Santo cuando trabaja en mí, cuando su mano corta a través de las entrañas de mis propios méritos y de mi confianza en mí mismo, entonces me hace vivir. Él nunca sana a nadie que no haya herido. Entonces bendita sea la mano que hiere, que siga hiriendo, que corte y arranque, que me quede muy claro cuán malo soy, para que pueda ser llevado a desesperar de mí mismo y me deje caer sobre la misericordia inmerecida de Dios y así la reciba como un pobre pecador culpable, perdido, desesperado y arruinado. Que por su gracia nos arrojemos en los brazos de Dios soberano, sabiendo que Dios debe dar todo y Cristo debe ser todo y el Espíritu debe obrar todo. Y el hombre como barro en las manos del alfarero, para que el Señor pueda llevar a cabo en él lo que le parezca bien. Gócense sin importar en qué forma son abatidos, pues si el Espíritu los humilla, Él no quiere ningún mal para ustedes, sino que quiere un infinito bien para sus almas. Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. Amén. El tema de esta mañana se llama, como título yo le he puesto, todavía estamos en las manos del alfarero. Todavía estamos en las manos del alfarero. Y quiero que me acompañen al libro de Jeremías. Ustedes estuvieron viendo realmente la reflexión que pusieron nuestros hermanos de video. Es una reflexión que verdaderamente siento que estamos en el mismo espíritu con ellos. El libro de Jeremías capítulo 18 dice de esta manera: palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero y ahí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero
Y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová: he aquí que como el barro en las manos del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh fraternidad cristiana del Bronx. En un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar y derribar y destruir. Pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Y en un instante hablaré de gente y del reino para edificar y para plantar. Dice el 10: pero si hicieren lo malo delante de mis ojos y no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerles. Ahora pues, habla luego a todo hombre de Judá y a los moradores de Jerusalén diciendo: así ha dicho Jehová: he aquí que yo dispongo mal contra vosotros y trazo contra vosotros designios. Conviértanse ahora cada uno de su mal camino y mejore sus caminos y sus obras. El 12: y dijeron: es en vano, porque en pos de nuestros ídolos iremos y haremos cada uno el pensamiento de nuestro malvado corazón. La porción o la escritura que acabamos de leer, miramos un Dios cómo muestra su soberanía, muestra su poder, muestra su autoridad, muestra su misericordia contra aquel pueblo, contra el pueblo de Israel, pero sobre todo muestra su justicia. Dios es un Dios justo. Dios es un Dios que no hace mal porque le agrada hacer mal. Dios no es un Dios que se complace de hacer el mal a sus hijos. Dios no es un padre que viene y castiga a sus hijos, reprende a sus hijos porque le da placer hacerlo. De ninguna manera. De ninguna manera. Dios es un Dios amoroso, pero no es un Dios permisivo. No podemos confundir la misericordia de Dios. No podemos confundir de que es un Dios amoroso, que es un Dios permisivo y podemos hacer lo que a nosotros nos venga en gana. Dios es un Dios que respeta su palabra. Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse de lo que Él promete. Y cuando la misericordia de Dios se acaba, Dios tiene que entrar con vara dura a sus hijos. Para Jeremías no era fácil ser un profeta en ese tiempo. Para Jeremías, cada vez que Jeremías profetizaba, cada vez que Jeremías se levantaba a dar una profecía de Dios, Jeremías siempre hablaba de destrucción al pueblo. Porque el pueblo de Israel se había desenfrenado a hacer lo que ellos querían, los que les placía hacer, lo que la carne les decía que hicieran, eso hacían. Y cada vez que Jeremías, incluso Jeremías fue llamado el profeta llorón, porque cada vez que Jeremías se presentaba delante de Dios tenía que llorar, tenía que pedirle con lágrimas, con llanto, con ruego, para que Dios no destruyera al pueblo de Israel.
Dios le habla a Jeremías y le dice de esta manera: vete, le dice, a casa del alfarero. Versículo 1. Levántate y vete a casa del alfarero, porque estando en la casa del alfarero te voy a mostrar lo que vas a hacer. Te voy a mostrar. Esto es impresionante, porque dice el versículo 3: y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija según le parecía mejor hacerla. Y le dice el Señor: entonces vino a mi palabra de Jehová diciendo: no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, casa de Israel, dice Jehová. Y he aquí que como el barro en las manos del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Dios daba una oportunidad. Y Dios le dice al profeta: levántate y vete a casa del alfarero y te voy a mostrar lo que yo puedo hacer con mi pueblo. Y Jeremías mira, dice, en aquella casa del alfarero, aquel alfarero trabajando en lo que es el barro, con la rueda, con el horno que tenía prácticamente, con lo que se horneaba el barro. Y Jeremías mira aquel alfarero trabajando en aquella vasija, y con aquella rueda. Era la manera que con el pie se movía la rueda y aquella vasija será formada. Y una de las cosas que impresionó al profeta Jeremías era que la vasija que aquel alfarero estaba haciendo se le destruyó en su mano. Pero aquel alfarero, aquel barro, aquella vasija rota, aquel barro que estaba ahí de aquella vasija, dice que la volvió a tomar y hizo una nueva vasija según le parecía hacerla. La palabra de Dios a Jeremías fue esta y le dijo: no podré yo hacer de vosotros, oh casa de Israel, como este barro en mis manos, una vasija de honra. El alfarero, para trabajar con el barro, tiene que trabajarlo a mano para poder hacer una vasija. Y cada vez que pasa el alfarero, pasa sus manos. Si puede ponerme, por favor. Cada vez que pasa las manos y está agarrando forma aquel barro, un barro es lodo. Pero en las manos de aquel alfarero puede hacer grandes cosas. Y aquel alfarero dice que torneaba, preparaba, ponía sus manos sobre aquel barro, se deshacía la vasija, volvía a agarrar el mismo barro. Me impresiona porque la vasija se deshace en las manos del alfarero, pero dice que hace una nueva vasija con el mismo barro, hace algo de honra. ¿No podrá Dios hacer con nosotros una vasija de honra? ¿No podrá Dios hacer de nosotros una vasija de utilidad, aún con nuestras cosas que hay dentro de nosotros? Pero cuando estamos en las manos del alfarero, pero cuando nos dejamos moldear por él, cada vez que el alfarero toma sus manos sobre aquel barro y mete sus dedos, así como ustedes ven ahí, lo hace para sacar aquellas piedritas que están en el barro,
aquellas cosas que no le van a dar forma a lo que Él está haciendo. Entonces saca las estías, las piedras, las quita, las hace a un lado y las vuelve a hacer. Y está haciéndola conforme a Él le parezca. El alfarero usa recursos para que el barro no se le endurezca. Porque cuando el barro está endurecido, no se le puede dar forma. Cuando el barro se endurece, es un barro que no puede ser flexible. Cuando el barro se endurece, es un barro que no puede ser transformable. Es un barro que verdaderamente, cuando se endurece, se echa a perder. Ya no hay reparación para este barro, porque está duro. Los que trabajan en construcción, cuando están haciendo cemento, es similar al barro. El barro tiene que estarse, el cemento tiene que estarse moviendo y se tiene que dar un recurso, se tiene que dar un ingrediente para que no se endure. Y es el agua. Es el agua. Aquel barro, aquella vasija se deshizo en las manos del alfarero. Pero el alfarero vino y volvió a agarrar agua. Y volvió a agarrar la vasija y empezó a ablandarla de nuevo. La puso en el torno, la puso en sus manos y volvió a hacer una vasija. Pero es necesario usar los recursos del Señor. El alfarero usó el agua. Usted y yo somos el barro. El Señor es el alfarero. Y los recursos que el Señor usa, el agua que el Señor usa, es la palabra de Dios. Los recursos que el Señor usa es el Espíritu Santo. De hecho, la Biblia dice que esposos, dice, amad a sus esposas así como Cristo amó la iglesia. Dice que se santificó a sí mismo, dice, por medio del lavamiento del agua por tu palabra. Así dice Pablo. Quiere decir que lo que hace verdaderamente flexible, lo que hace transformable al barro es el agua. Y lo que hace verdaderamente flexible, que hace que no se endurezca nuestro corazón, es la palabra de Dios. Y es la manera que el Señor te puede ir dando forma. El que beba de esta agua, dijo Jesús, jamás tendrá sed. Hablaba de esto, de esta palabra. Jamás, dijo, tendrá sed. Isaías dice, tu palabra, Señor, es como el agua que rompe la roca. Así es. El agua va rompiendo. El alfarero, para que aquel barro sea flexible, sea blando, sea movible, se deje guiar, tiene que estarle echando el ingrediente necesario, que es el agua. El que cree en mí, dice la palabra, como dicen las escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto hablaba del Espíritu que todavía no había descendido. Para nosotros no endurecernos y poder realmente ser transformados, tenemos que dejar que el Señor use los ingredientes, los recursos necesarios, que es la palabra. La palabra es la que te da a ti dirección. La palabra de Dios es el recurso que Él está usando para decirte las cosas que tiene que sacar de ti. La palabra de Dios, lo que habla la palabra verdaderamente, cuando Dios habla, es porque quiere transformarte, es porque quiere cambiar tu vida, es porque quiere que dejes de hacer lo que estás haciendo, que no es lo correcto delante de sus ojos.
Es por medio de la palabra. Es por medio cuando un profeta se levanta y cuando venimos a las oraciones y el Señor habla. Y habla. Está haciendo el barro a su manera. Pero un cristiano que no lee la palabra es un cristiano que se endurece. Es un barro verdaderamente que endurece su corazón. Por eso es que vemos muchos cristianos hoy que están más secos que un palo que se le han quitado las raíces. Por eso es que vemos muchos cristianos como que no hay emociones. Porque cuando vienes los domingos a la iglesia, vienes a alabar, vienes a adorar a Dios, vienes a darle agradecimiento a Dios. Porque entiendes lo que dice la palabra. Mejor es un día estar en la casa de Dios que 1000 fuera de ella. Entrar por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza, reconocer que Él es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Cuando yo leo la palabra, yo entiendo que yo vengo los domingos y como un barro flexible, como un barro formable, yo vengo a la iglesia y vengo y me postro delante de Dios. Y le digo, papito, como dice tu palabra, no importa lo que yo esté pasando, yo vengo a adorarte. Papito, yo fallé, yo pequé, pero tu palabra dice que tú no desprecies su corazón contritivo. Mi llama, aquí estoy. Aquí estoy. El alfarero dice, todavía estás en mis manos. Todavía te puedo formar. No todo está perdido. Denme agua para ablandar este barro. Démenle palabra de consuelo a mí. Pero cuando los endurecemos, podemos venir a la iglesia y así andamos. Como que el hermano tiene la culpa de su situación, pero se ha endurecido. Y Dios habla y habla y habla y no escucha, porque su corazón se ha endurecido. Diles, le dice Dios a Jeremías, diles y ve donde ellos y diles que yo he proclamado un mal para ellos, pero si se arrepienten de su mal camino y hacen lo que yo les digo, yo voy a cambiar la decisión que yo tomé. Le estoy hablando literalmente, porque lo que mueve el corazón de Dios es un corazón contrito y humillado, no un corazón hipócrita que dice hacer para Dios las cosas y no son para Dios. Siéntete privilegiado como me siento yo hoy, de que todavía estoy en las manos del alfarero, de que todavía hay tiempo. Va a llegar un momento en que no va a haber tiempo. Dios le dice, me llama tanto la atención que dice que Jeremías miraba cómo la vasija que estaba en las manos del alfarero se echó a perder. Se echó a perder. Cuando Dios le dice, dile Jeremías que no podré hacer yo así como ese alfarero, que cuando están en mis manos se pueden echar a perder, pero los puedo volver a formar. El pueblo de Israel se había perdido. Cuando Dios literalmente manda a Jeremías a que vaya a ver al alfarero, prácticamente le está dando un ejemplo de lo que es Él. Y está mostrando su soberanía. Dios está mostrando su soberanía, su poder, su autoridad, su misericordia, porque aún el pueblo haciendo lo incorrecto, Dios le da una advertencia y le dice, si se apartaren de sus malos caminos, si se apartaren de sus malos caminos, si se apartaren.
entonces yo me retractaré del mal que yo he pensado hacerles. Pero si no hicieren lo correcto, les caerá esto, y empieza a desglosarlo. Versículo 12. Versículo 12. Y dijeron: es en vano, porque en pos de nuestros ídolos iremos y haremos cada uno el pensamiento de nuestro malvado corazón. Cuando un corazón se endurece, es malvado. Cuando un corazón se endurece, no hay respeto a la palabra de Dios. Cuando un corazón se endurece, Dios puede hablar por medio de tu pastor, puede hablar por medio de tu líder, puede hablarte por medio de otra persona, puede hablarte por medio de la palabra, pero como tenés el corazón duro, no entendés y te haces oídos sordos a lo que Dios dice. Y por eso es la razón de que muchas veces no podemos disfrutar de las bendiciones que Dios tiene para mi vida. Por eso es la razón de que muchas veces yo no puedo disfrutar del manjar que Dios tiene para mí. Y vivo preso en amargura y siendo cristiano. El pueblo de Israel era el pueblo escogido por Dios. Dios los había bendecido. Dios los había sacado de la esclavitud de Egipto. Dios los había llevado a la tierra prometida. Dios les había mandado maná, les había mandado carne para que comieran. No tenían que trabajar y recibían las bendiciones de Dios. Pero su corazón estaba lejos de Dios. Podemos estar haciendo tantas cosas para Dios, pero nuestro corazón puede estar duro, como el barro. Cuando se endurece ya no tiene forma, ya no se puede moldear, y lo único que sirve es para tirar a la basura. Dígale a su hermano que tiene a su lado: todavía estamos en las manos del alfarero. Versículo 18. Cuando Jeremías se levanta a profetizar esta palabra, miren lo que pasa en el versículo 18. Y dijeron, y esto fue el pueblo que dijo esto, y los líderes de aquel pueblo, los sabios, los otros profetas, porque habían otros profetas de Baal, los sacerdotes que se habían inclinado a otros dioses y habían dejado al Dios verdadero. Ellos fueron los que dijeron, y dijeron: venid y maquinemos contra Jeremías, porque la ley no faltará al sacerdote, ni el consejo al sabio, ni la palabra al profeta. Venid, dice, irámosle de lengua y no atendamos a ninguna de sus palabras. Qué triste es cuando Dios habla y el pueblo no escucha. Qué triste es que cuando aquí reciben palabra de Dios y el pueblo sigue haciendo lo que le venga en gana. Qué triste es cuando los creemos suficientes y creemos que no necesitamos de Dios. Cuando creemos que podemos hacer las cosas por nuestra manera de pensar, no por la que piensa Dios. Qué triste es cuando Dios te dice: no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas, y a ti no te interesa lo que Dios dice. Barros duros, no son flexibles, no son moldeables,
no pueden darle forma porque se han endurecido y están pensando en su propio pensamiento. Cuando andamos en la carne y no andamos bajo la palabra de Dios, cuando andamos en la carne y no andamos bajo la presencia del Espíritu Santo, vamos a hacer lo que la carne nos dicta hacer. Y nos creemos insuficientes, que todos lo sabemos, y ya no necesitamos las manos del alfarero. Y es ahí cuando está el problema. Es ahí cuando está el problema. El ser un vaso de honra, una vasija de honra, no simplemente venir a la iglesia todos los domingos, es dar testimonio de quién es mi alfarero y quién me ha formado. Dele un aplauso al Señor. Y dijeron, vuelvo a repetir, venid y maquinemos contra Jeremías, porque la ley no faltará al sacerdote, ni el consejo faltará al sabio, ni la palabra al profeta. Venid e irámosle de lengua y no atendamos a ninguna de las palabras. Hoy la gente quiere oír solo palabras bonitas. Ustedes van a ver iglesias llenísimas, y que Dios te va a dar un negocio, y que vas a ser un empresario, y profetizo sobre tu vida que vas a ser un empresario, que vas a ser aquí, que Dios te va a usar, y no sabemos realmente cómo está la vida de esta persona, y empezamos a profetizar cosas que ni han estado en el pensamiento de Dios. Pero como venimos a mover las emociones del pueblo, y el pueblo está, y eso es lo que nos gusta oír, y que da 100 y Dios te va a dar 1000. La ley de la siembra y la cosecha. Y vamos a ver aquellas iglesias llenas. Pero cuando el profeta de Dios se para y el profeta habla, así dice Jehová, enderezar sus caminos, porque van caminos de muerte, y si ustedes enderezan su caminar, recibirán bendiciones. Ese es el profeta de Dios. Ese es el profeta que Dios va a usar. Esa es la boca de Dios, porque antes de tú recibir una bendición, tiene que haber algo que tú estás haciendo. No te dejes engañar por aquellos que se dicen ser profetas y profetizan solo el bien, y el bien, y el bien, y el bien, y todavía no ha estado ni en el pensamiento de Dios, sino es una emoción que sale de ellos porque te quiere ver bien. Pero cuando los profetas de Dios en aquel tiempo se paraban y decían, así dice Jehová, decía Jeremías, que entre muy poco hablará naciones, hablará reinos, hablará sabios, y arrancará y destruirá todo por su mal proceder. Pero si se arrepintieren de su mal caminar, me retractaré del mal que yo había prometido hacerles. Me retractaré del mal. En la semana de ayuno, el Señor decía, han endurecido su corazón a mí, y los cielos se han puesto de bronce. Porque escucho, pero les he dado la espalda, hasta que se arrepienta de su mal proceder, hasta que sean testimonio en su casa, hasta que sean testimonio en su trabajo, hasta que sean testimonio donde están estudiando. El ser cristiano no simplemente es agarrar una Biblia y ponérmela debajo del sobaco y venir a la iglesia los domingos. Es dar testimonio a quien yo estoy sirviendo y quien me ha formado. Estas profecías no le gustaba oír al pueblo.
Oigan lo que dicen: maquinaron contra él para arrancarle la lengua para que no hablara más. A Jeremías. No, le dicen: no, Jeremías, matémosle, quitémosle la lengua, porque no importa si Jeremías está o no está, pero los profetas siempre van a tener palabra de Dios. El sabio va a tener consejo, el sabio va a tener aquí mentira. Porque más adelante dice: como Dios paró su palabra, paró el consejo en el pueblo de Israel, y hubo tiempo que no recibieron palabra de Dios ni consejo de Dios, y los entregó al imperio babilónico como esclavos nuevamente. No esperes que Dios te entregue a las manos de Satanás para que haga contigo lo que él quiera. Todavía estamos en las manos del alfarero. Abre tu corazón y no endurezcas tu corazón, porque así te dice Jehová: he tenido paciencia, he tenido misericordia, pero cuando mi misericordia se acaba, viene el quebranto que voy a hacer a tu vida. Es duro caer en las manos del Dios viviente. No nos equivoquemos. No creamos que solo porque Jesucristo vino a pagar el precio lo pagó y qué hermoso lo que hizo. Nos da libertad a hacer lo que nosotros querramos y endurecer nuestro corazón a Dios haciendo lo malo y sabiendo que lo estamos haciendo, y no tener una pizca de arrepentimiento. Esto era lo que pasaba con este pueblo. Y miren lo que pasa. Quiero volver al versículo 1. Quiero hacer algo simbólico. Así dijo Jehová, dice 19:1: ve y compra una vasija de barro del alfarero, y lleva contigo a los ancianos del pueblo y de los ancianos de los sacerdotes. Cuando dice que lleve los ancianos del pueblo y los sacerdotes, los ancianos, los sacerdotes, está hablando de reino, está hablando de autoridad. Ellos eran los que juzgaban al pueblo en aquel lugar. Por eso Dios le dice a Jeremías: llévalos como testigos de lo que yo voy a hacer. Yo quiero en este momento que pasen todos los supervisores, rapidito, rápido, y no me quiten este sentir. Todos los supervisores aquí arriba, todas las cabezas de ministerio si hay aquí arriba, todos, por favor, como testigos al pueblo. Vengamos rápido, por favor, rápido, rápido, rápido. Y ve con ellos, les dice, y llévalos a aquel lugar como testigos. Instrucciones. Estoy llamando a los supervisores como simbólicamente, y a los otros líderes que están aquí. En una versión, en otra versión les dice que a ellos los ponga frente al pueblo y les dice: como testigos, y esto es lo que harás. Versículo 10: entonces quebrarás la vasija ante los ojos de los varones que van contigo. La dureza del corazón serás quebrado, serás quebrantado. Si no paras de hacer lo que estás haciendo, serás quebrantado de esa manera, y no habrá restauración para esta vasija. Ya está dura, ya no hay remedio. Está rota. Por más que el Padre no quiso hacer esto porque les daba oportunidad que se arrepintieran, no entendían, están endurecidos.
¿Qué se puede hacer con esto? ¿Qué se puede hacer? Endurezcas tu corazón. Tiesto duros, irreparables, pudieron haber sido una vasija de honra, pero no se dejaron formar en las manos del alfarero. Se formaron mal formadas. Yo estoy que me tiemblan las piernas aquí. Yo estoy que no puedo estar de pie en este lugar. Yo no sé cómo tú estás. Yo no sé cómo tú te sientes, pero todavía estamos en las manos del alfarero. Ven aquí. Venote, papito. Endurezcas tu corazón. Olvídense de servidores, vengan ustedes también aquí, todos los servidores, vengan aquí, olvídense de lo que están haciendo y vengan aquí al altar. Aún las cabezas de ministerio, vengan aquí al altar. Vengan aquí. Iglesia, si quieres salir de tu lugar, ven. Todavía hay tiempo. No endurezcas tu corazón. Y nos volvemos a ti. Y nos volvemos a ti, amado. Amado, nos volvemos. Ay de aquel que contienda con su hacedor. Podrá decirle el barro al alfarero: no me hagas de esta manera. Ay del que contienda. Siento esto. Cuando la palabra de Dios cesa al pueblo, a nuestras vidas, nos hacemos de esta manera, como este barro duro,
duro. Y es cuando empezamos a hacer lo que nosotros queremos. A mí nadie me diga nada. Yo tengo tiempos en la iglesia y este es mi sentir, y no importa lo que el pastor diga, yo pienso de esta manera y es incorregible. No le gusta que lo corrija. Y por más consejo que se le da, no entiende el consejo de Dios porque han endurecido su corazón. Hija, cuando Dios habla y le dice: hija, no te cases con ese hombre. Hija, ese hombre no es para ti. Hija, ese hombre no te merece, o esa mujer no te merece. Todavía estás a tiempo porque estás en las manos del alfarero. Pero cuando empezamos a decir: ay, ese hombre, como decía Sansón, ese hombre es el que mueve mi corazón. Esa mujer, decía Sansón, Dalila, es la mujer que apasiona mi corazón. Hija, estás a tiempo. Hija, no lo hagas. Hija, será tu destrucción. No. Ese hombre yo lo voy a convertir, esa mujer, para el Señor. Y cuando desistes de la palabra, desistes del consejo, el Señor dice: quiten el agua. Quiten el agua. Y agarra la vasija. Esta vasija ya no puede servir el propósito que Dios tenía. Ya no sirve. Puede ser que Él te use con los tiestos, con estos pedacitos de vez en cuando, pero no te va a usar con el propósito que Él quería usarte. Dios quiere terminar el proceso en ti como vasija. Dios quiere terminar tu proceso. Dios quiere que en esta vasija vaya su gloria. Dios quiere que en esta vasija vaya su presencia. Dios quiere que en esta vasija vayan sus dones.